Hermanos, hermanas, buenas noches. Saludos a cada uno de ustedes, una vez más por estos medios virtuales, haciéndoles llegar este estudio bíblico que pues con gusto compartimos con ustedes los días lunes y martes. Siempre pues agradecer a Dios por sus vidas, por su disposición, por la obra del Espíritu que hace que estemos dispuestos a seguir aquí juntos, estudiando, reflexionando en la Escritura y lo que en ella encontramos. Bueno, como saben, estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, y ayer estuvimos analizando el versículo 3. Recordemos que todo esto como parte de la forma en la que Pedro, el apóstol Pedro, quiere hacernos ver, eh, pues, cómo debe ser del día a día del creyente, cómo debería de evidenciarse. Creo que, de hecho, hemos notado que en ningún momento Pedro se detiene como a hablar de la vida, digamos, pues, o sea, él no se pone a detallar cómo debería ser la conducta del creyente mientras está reunido en una reunión, en una actividad, cuando esté en un mismo lugar. En ningún momento él menciona eso, ¿verdad? Porque desde el primer siglo, y lastimosamente se ha ido perdiendo, pero es una realidad, la vida de fe es toda la vida, es un estilo de vida. El ser discípulos de Jesús es algo del día a día y donde se va a evidenciar es especialmente en nuestro tiempo rodeados de incrédulos, de inconversos, porque al final de cuentas es posiblemente con la clase de personas con las que vamos a estar más rodeados a lo largo de la semana, a no ser que estemos pues dedicados a una determinada actividad que únicamente tenga que ver con creyentes, que son muy pocas. La mayoría de las veces pues nos vamos a encontrar con inconversos. Y pues bueno, para ellos hay un estilo de vida común y corriente, normal, lo que es aceptable en el mundo, lo que pues entra dentro de los parámetros, eh, desde el extremo del que no es tan malo porque es bien recatado, es bastante, pues trata bien a los demás, hace buenas obras y trata de ser buena gente, como dicen, ¿verdad? Hasta el otro extremo del que pues vive en completa disolución, en completa entrega a los deseos, las pasiones pecaminosas, que anda pues de un antro al otro, que vive desenfrenadamente entregado a vicios, a orgías y toda esta clase de cosas. Pero todos al final de cuentas entran dentro del mismo rango de inconversos, porque, como ya sabemos, para no es ser parte del mundo, no es algo que se base en lo que uno haga, sino lo que uno recibe. En este caso, pues sabemos, es la obra de Jesús a nuestro favor. Este es el tema especial en el que estamos desde este versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Pedro y que continúa en el versículo 3. Incluso, bueno, el 4 es una continuación directa de este tema. Entonces, ayer hablábamos de que si nosotros en algún momento tuvimos un estilo de vida como inconverso, dentro de ese rango que les decía, desde el buena gente hasta el más promiscuo y desenfrenado, todos nosotros estuvimos en ese rango. Y Pedro dice, ya no somos parte de ese rango, ya nosotros no somos medidos en ese rango, sino que nosotros estamos a otro nivel, no por mérito, por supuesto, sino por gracia. Pertenecemos a una esfera dentro de la cual lo natural es la santidad, la gracia, el amor, la compasión, la misericordia, la justicia, la rectitud, porque todo eso caracteriza el reino de los cielos, ¿verdad? Y es lo natural, no es algo forzado, es algo natural. Nosotros estamos en un proceso de que estamos, pues, siendo cada vez más asimilados a esa realidad. Ya nosotros somos parte de ahí,
pero estamos en aprendizaje de vivir acorde a donde ya estamos, ¿verdad? Pero como hablábamos ayer de identidad, algo que es fundamental y que es la tarea diaria es recordarnos, no somos de este mundo, no somos como los incrédulos, no vivimos ya en el libertinaje. Procuremos siempre pensar en libertinaje no solo en actos, como decía, no solo en aquel último extremo de andar eh, con toda clase de vicios y con cualquier clase de compañías, sino también el libertinaje mental, el libertinaje de pensar mal de otros, de envidiar, de desearle el mal a los que nos rodean, eh, la lujuria en la mente, la ira, bueno, toda la clase de actitudes, de pensamientos, que son al final de cuentas lo mismo que los actos. Lo único que falta es que se evidencien de forma más clara. Si nosotros aprendemos a vivir, y ese es el proceso en el que estamos, vivimos cada vez más conscientes de esa identidad que ya tenemos en Cristo, se va a notar. Inevitablemente va a haber un contraste entre el estilo de vida de nosotros y el estilo de vida de los inconversos. Y entonces ahí es donde va a pasar lo que ahora vamos a leer en el versículo 4. Entonces les voy a compartir aquí, como siempre, tener ahí el aporte visual. Dice en primera de Pedro 4:4, para ellos, hablando de quiénes, hablando de los inconversos, los no creyentes, los gentiles, dice la Reina Valera el 60. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Entonces, esto de que a ellos les resulte extraño debería ser regla, debería ser algo, no sé, automático, normal, y debería ser para nosotros un parámetro de que efectivamente pues estamos viviendo un estilo de vida acorde al reino de los cielos al que ya pertenecemos, en lugar de un estilo de vida pues carnal, terrenal, porque el mundo siempre va a rechazar lo que es diferente a él. Por eso fue que Jesús murió, porque él no era de este mundo, ¿verdad? Y él mismo lo dijo ahí en su oración en Juan 17. Él volvía al Padre y nos dejaba aquí, pero nosotros tampoco ya éramos del mundo. Y por tanto, así como él sufrió, y eso lo vamos a hablar un poquito más porque es cuando dice ahí que por eso los ultrajan. Entonces, eh, debido a eso es que hay ese sufrimiento, esa persecución. Y si Jesús sufrió, fue perseguido, fue injuriado, pues como ya lo hemos hablado en el capítulo anterior, para nosotros no debe ser algo extraño que suframos esa clase de rechazo, de exclusión, de marginación, de humillación, porque el mundo siempre va a rechazar lo que vaya en contra de él. Y es curioso porque uno incluso puede ver como muchos movimientos sociales que supuestamente van en contra de la corriente, digamos, del mundo, pero al final siguen siendo parte del mundo. No sé, por ejemplo, digamos que está el lado consumista, el capitalismo, y surge el supuesto socialismo como para enfrentarse, para hacer lo opuesto. Y al final de cuentas terminan siendo igual herramientas para manipular, para sacar ganancia, aprovecharse de los más desvalidos, de los más, que los más privilegiados sean los más honrados. Entonces, porque siempre se trata de un sistema eh, terrenal, siempre van a haber intereses terrenales, por más bien intencionado que sea, en este mundo siempre habrá un propósito detrás de ello. También esto que menciona Pedro, que a ellos les resulta extraño,
pues fue lo que marcó a la iglesia desde el principio. Fue lo que hizo que la sociedad se diera cuenta de que había algo diferente. Porque mientras el cristianismo era una supuesta secta de los judíos, o sea, una división del judaísmo, si hubiera mantenido en ese, como bajo esa imagen, digamos, posiblemente no hubiera habido persecución, posiblemente hubieran sido aceptados tanto en Jerusalén como en los demás países, pero sin forzarlo, sin pretender hacerlo, y eso da testimonio todo el libro de Hechos, desde el puro principio, capítulo 1 capítulo 2 en adelante, sin forzarlo, la iglesia empezó a marcar diferencia. La iglesia se empezó a notar que había algo diferente. Vamos a leerlo, a hacer un breve repaso de eso para ilustrar esto que les estoy mencionando y que pues también cuando lo vamos a hablar más adelante de que debería seguir siendo así. En Hechos 2 vamos a irnos hasta el 44 si no mal recuerdo. Ajá. Entonces, dice desde el 43 que al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos, compartían sus bienes, sus posesiones, según las necesidades de cada uno, se reunían en el templo, partían el pan, comían juntos, alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Ven qué importante esto, porque se volvieron en una, en un respaldo social sin que nadie les dijera que tuvieran que hacerlo. Y cada día añadía el Señor a los que habían de ser salvos. Esto aquí no dice en ningún momento que alguien los obligara a hacerlo. Naturalmente empezaron a ser de un mismo sentir, a verse todos como uno solo, a buscar y tener prioridad por compartir y estar juntos, y a la misma vez también ver a su entorno y ver las necesidades de la sociedad. Luego, si brincamos al capítulo 4, entonces de nuevo testimonial desde el 32 que todos los que habían creído eran de un mismo sentir, nada reclamaba como suyo, nada de lo que poseía. Los apóstoles daban testimonio poderoso de la resurrección del Señor, no había necesitado porque todos los que poseían los terrenos o casas los vendían. Eh, y luego quería brincar hasta qué punto empezó a marcar eso al entorno de la iglesia. Ahora en el capítulo 5 versículo 12, ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque, ojo, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Ven, el pueblo o la ciudad en Jerusalén se daba cuenta que estaba ocurriendo algo. Y no solo Jerusalén, dice el versículo 16, aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían enfermos y atormentados y inmundos y todos eran sanados. ¿Lo ven? Se empieza a notar la diferencia. Es inevitable que se note una diferencia. El mundo va a notar que hay algo extraño, hay algo diferente. Y cuando eso ocurre, cuando empieza a haber algo diferente, pues es cuando empieza a haber persecución. Cuando el mundo quiere, pues, anular eso diferente que hay. ¿Cómo lo vemos? Bueno, si nos devolvemos a Hechos 3, luego de que Pedro y Juan sanan al cojo que estaba ahí en el pórtico de Salomón y dan un discurso,
Dice que entonces vienen las autoridades, a ver en qué versículo era que estaba, aquí está, en el capítulo 4. Mientras ellos le hablaban al pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y los prendieron y los echaron en la cárcel. Ven, siempre el mundo buscando, y ojo que estamos hablando de una sociedad que era nominalmente cristiana, o sea, bueno, no cristianos, eran creyentes, porque pues se supone que todos los israelitas adoraban a Dios, era su Dios, ¿verdad? Y sin embargo, pues, eran nominal porque no, el solo hecho que rechazaran a Jesús implicaba que no entendían realmente el mensaje. Ahora, ¿qué pasa después también? En el capítulo 5 otra vez dice que el sumo sacerdote y los que estaban de su parte, la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Otra vez. Más adelante, después de esto, ocurre el evento de Felipe, perdón, de Esteban. ¿Y qué ocurre después de que Esteban da su discurso y muere apedreado? Bueno, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y Samaria, menos los apóstoles. ¿Lo ven? Eso es, o sea, cuando Pedro está diciéndonos esto que estamos leyendo, de que a ellos les parece extraño que no sigan el mismo desenfreno, el mismo libertinaje, dice aquí, ¿verdad? Y por eso los ultrajan. Él sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque lo había vivido muchas veces, tanto cuando lo que nos atestigua el libro de Hechos, como lo que quizás no está escrito y pues Pedro había experimentado de primera mano, ¿ok? Entonces, ahí es donde está el asunto. Le resulta extraño que no sigan el mismo rumbo. ¿Y qué es lo que hace el mundo cuando algo se sale de su rutina, se sale de su estilo de vida, de lo normal de acuerdo al mundo? Lo quiere someter, disminuir, lo quiere destruir. Voy a repasar algunas ideas de este otro comentario de MacArthur para complementar. Dice que, bueno, los pecados que vimos en el versículo 3 habían sido una forma de vida arraigada, tan arraigada para los lectores de Pedro que cuando los abandonaron, o sea, cuando esos creyentes, esos lectores de Pedro dejaron el estilo de vida que era normal para ellos y normal para todos los que estaban a su alrededor, dice a sus compañeros que aún no habían sido regenerados, o sea, los incrédulos, los gentiles inconversos que los conocían, les parecía cosa extraña, que la palabra extraño viene del griego cenizo, que significa estar asombrado o sorprendido, con la connotación de ofenderse o resentirse. Entonces, eso que le parece cosa extraña no es como que se alegraban y decían, mira cómo ha cambiado. No, se sentían ofendidos, porque al final de cuentas sabemos que el estilo de vida del creyente termina siendo un juicio para los inconversos. Aunque uno no ande condenándolos, ellos ven al inconverso, más bien al creyente, que sí vive de acuerdo a ese estilo de vida y sienten juicio, porque miran el reflejo de lo que ellos no son. De hecho, ustedes saben que hay mucho resentimiento en en el contexto en general en el mundo. Hay mucho ataque a la fe
Y aunque sí es cierto, lastimosamente hay un sector de la comunidad creyente que se enfrasca en discusiones y a veces en defenderse solo por ganar discusiones y no por un verdadero interés de la conversión de las personas. Pero también hay un gran ataque a la fe sin que el cristianismo busque pues ser atacado, o sea, que por sí mismo busque pelea, porque el mundo no le gusta. Como Jesús dijo, la luz vino al mundo, la luz resplandeció en el mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, dice ahí en Juan 3:17 en adelante. El mundo que vive en oscuridad no le gusta ver la luz porque la luz evidencia la oscuridad. Entonces por eso es inevitable que se ofendan y se resientan. Entonces dice, no era extraño que se resintieran del hecho de que los nuevos creyentes ya no corrieran con el mismo desenfreno de disolución. Esa expresión representa tan vívidamente a una enorme multitud corriendo alocadamente que un comentarista lo describe como una eufórica estampida de buscadores de placer. O sea, cuando dice que se asombran de que no corren en el mismo desenfreno de disolución, es como imaginar una estampida, una multitud de personas corriendo para hacer el mal, para cometer toda clase de impurezas y que de pronto ven que uno se devuelve. De entre el montón que van corriendo alocadamente, uno de ellos se devuelve. Eso les ofende. Desenfreno, dice que esa palabra representa cuando las aguas se juntan y se desbordan en exceso. Es la forma en la que viven, ¿verdad? En constantes excesos. Disolución es ese estado en que la mente de una persona es tan corrupta que solo piensa en la maldad y en cómo satisfacer sus pasiones. Ven que sigue describiendo el estilo de vida de los inconversos. Entonces dice aquí algo que es una realidad que estamos hablando. Los que fueron amigos se convierten en enemigos y a menudo ultrajan a quienes pareciera que se les dice, no corráis con ellos en la conducta pecaminosa. Entonces ahí es donde empieza el ataque. Cuando ven que uno no va corriendo igual que ellos y se devuelve, ultrajan. La palabra ultrajan, ven que interesante porque en el griego es blasfemeo. ¿Les parece familiar? Literalmente es una blasfemia. ¿Qué una blasfemia es? Una calumnia, es difamar a alguien o hablar mal de alguien. De hecho, también dice aquí un aporte valioso. Dice que hay muchas fuentes antiguas, fuentes cristianas y no cristianas, que hablan de que fue justamente el hecho de que los cristianos empezaran a dejar de lado el estilo de vida tan desenfrenado, tan lleno de disolución, empezaron a dejar de participar en las diversiones aceptadas en la sociedad, toda la clase de ceremonias y ritos paganos, idólatras, llenos de toda clase de maldad y corrupción, fue el hecho de que los cristianos empezaran a dejar de participar de esas cosas, que se negaran a participar en funciones de idolatría e inmoralidad. Eso fue lo que ocasionó que los incrédulos empezaran a odiarlos y calumniarlos. Y empezaron a inventar toda clase de injurias, de blasfemias contra los creyentes. Por ahí recuerdo que había leído que, por ejemplo, los acusaban de, de canibalismo, porque como hablaban de que se reunían para comer y beber la carne y la sangre del Señor, y entonces decían, ah, se reúnen para ser caníbales. Y también decían que practicaban el incesto
los cristianos empezaron a decir, a difamar de que practicaban el incesto, porque se reunían y como todos se llamaban hermanos, entonces decían, estos se reúnen para cometer incesto entre ellos y siendo hermanos, siendo familia. Por mencionar un par de ejemplos de lo que recuerdo que de las muchas difamaciones que le hicieron a los cristianos. Entonces eso, pues como decía, se vuelve inevitable. Para no dejar el siguiente versículo así como cortado, me gustaría terminar la clase de hoy, pues hablando de esto en nuestros días. Porque yo les digo, siendo críticos, siendo autocríticos, como iglesia, cualquiera que sea la congregación, cualquiera que sea el lugar donde nos reunamos, ¿qué tanto realmente esto pasa hoy en día? Por supuesto que a ninguno de nosotros nos gustaría ser ultrajados, o sea, que nos difamen, por supuesto que no. Bueno, los creyentes a los que les hablaba Pedro en el primer siglo no lo buscaban, pero como dije antes, esto se vuelve en una señal, una evidencia de que efectivamente hay algo diferente. Si el mundo no nota algo diferente, no lo va a atacar. Entonces ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta. Primero individualmente, cada uno de nosotros, ahí en el contexto que se desarrolle a lo largo de la semana, dígase en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la vecindad, los familiares de los que estemos rodeados, tenemos eventos, situaciones en las que somos ultrajados, en las que nos sentimos ultrajados. No sé, cuando estamos ahí en el lugar de trabajo, ¿será que hay momentos en los que sentimos que se burlan directa o indirectamente, que nos excluyen? También hay una exclusión positiva, diría yo, cuando, no sé, por ejemplo, los compañeros se están reuniendo ahí para planificar que van a ir a tal bar en la noche y uno está ahí y dicen, pero ahí no podemos ir porque es que fulanito no va a esos lugares porque él es creyente. Ese es el mejor de los escenarios, ¿verdad? Y ojalá fuera el que todos nosotros viviéramos. O simplemente están en una conversación ahí y cuando llega uno y digan, no, ya no sigan hablando de eso porque fulanito no participa de esas conversaciones. Eso es bastante positivo, ¿verdad? Pero puede que también hayamos vivido lo negativo, que se burlen, que nos rechacen, que nos pongan apodos, que nos excluyen. Bueno, ante eso, ¿qué nos dice Pedro? Pues por un lado, no se extrañen, es inevitable. Y por otro lado, pues véanlo como algo positivo, porque es evidencia de que sí hay una diferencia, de que sí hay un, un estilo de vida diferente en nosotros con respecto a los incrédulos que nos rodean. Ahora, eso hablando individualmente. Y si hablamos colectivamente en nuestra congregación donde nos encontramos, realmente, ¿qué tanto somos perseguidos, ultrajados, difamados por los incrédulos que nos rodean? Es curioso porque muchas veces más bien somos ultrajados por supuestas hermanas iglesias, hablan toda clase de cosas sin saber la realidad. Bueno, tal vez eso sea señal de algo que tienen un problema ellos por su parte, pero bueno, allá ellos en su propia relación con Dios. Pero hablemoslo desde los inconversos, ¿qué tanto nuestra comunidad pues nota la diferencia? Ojalá fuera como leímos ahí en Hechos 5:16,
en el 5:12 más bien, que leíamos de que pues muchos no se juntaban con los creyentes, pero sentían temor, respetaban a la iglesia, porque había algo diferente. ¿Cómo será nuestro caso como iglesia? ¿Cómo estaremos siendo vistos por la comunidad en la que vivimos? ¿Cómo nos notarán los incrédulos que nos rodean? Les dejo ahí esas preguntas como reflexión para que de verdad meditemos en cómo estamos viviendo nuestra fe, cada uno por su parte y a la vez colectivamente. Para la próxima semana vamos a seguir con el otro versículo que es el 5, que viene a ser como el consuelo que Pedro da sobre este tema. Bueno, si quieren lo pueden leer y la otra semana lo vamos a analizar. Oremos. Padre, te agradecemos una vez más la palabra con la que nos hace reflexionar. No somos dignos de ti, no somos merecedores de que tú insistas en tu gracia y amor para con nosotros. Y aquí estamos, Señor, pues únicamente por tu bondad y tu misericordia. Trabaja en nuestras mentes y corazones y sobre todo ayúdanos a sobrellevar las situaciones que se presentan en el día a día, las tentaciones de dejarnos llevar por el estilo de vida de este mundo. Ayúdanos a estar atentos y vigilantes y sobre todo conscientes de lo que somos y lo que se nos ha dado. Gracias te damos, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Ha sido un gusto, hermanos, y aprovechando, pues espero que en estos días, si tienen libre, los puedan disfrutar, descansar, pasarlos con su familia. Si pueden, pues reflexionar también en el Señor en estos días, puede ser una buena forma de aprovecharlo. Y pues siempre lo que hagamos, viviéndolo como para el Señor. ¿De acuerdo? Muy buenas noches y bendiciones.